¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esperamos que muy bien. Por aquí en nuestra nueva actividad con 314 Industrias, soy Gabriel Núñez, estás en nuestro canal y hoy te vamos a traer algo nuevo, muy nuevo hasta para el fabricante, nuevo, porque imagínate, ya tuvimos con Workspace ONE, con VI, con IUC, con Visan, con hiperconvergencia, virtualización 101, varias clínicas, etcétera, etcétera. Y hoy te traemos algo particularmente interesante, aplicaciones modernas, modern apps, como dicen VMware, y básicamente lo que nosotros la llamamos nada más y nada menos que los que trabajamos con containers y Kubernetes y VMware Tanzu. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Nuestra primera sesión del producto que, a mi entender o nuestro entender, va a ser el que va a romper con la estructura dentro de la industria, porque VMware, después de muchos años, casi 20 años de virtualización, ahora agrega una nueva forma de trabajar aplicaciones modernas. Y esto es justamente lo que vamos a hablar en el primer capítulo de toda esta actividad que vamos a realizar en este canal con VMware Tanzu, con Kubernetes, con containers. Punto número 1 es un breakthrough. Vamos a empezar de cero como para que todos los que sepan o no sepan tengan las cosas claras, como siempre, con algunas cosas claras acá, siempre en nuestro canal de 314 Industria. Y lo vamos a ir desarrollando. Vamos a tener el primer módulo donde vamos a trabajar un poquito para todos, para los comerciales, para los técnicos, para los que quieren empezar un nuevo proyecto, para los developers, etcétera, etcétera. Después vamos a ir viendo uno de posicionamiento y así vamos a hacer una serie de actividades donde ustedes van a poder ir obteniendo cada vez más información con, otra vez, Tanzu de VMware, Kubernetes y Docker. ¿Ok? Entonces, vamos a eso y empezar a trabajar. Número 1, entonces, no te olvides, vamos a darte siempre información técnica de la mejor. Te estamos pasando siempre la publicidad nuestra. Suscríbete ahí con el escáner, o suscríbete, ahí te podemos mandar más información, nos contás tu proyecto, etcétera, etcétera. Importantísimo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, más cantidad de suscriptores, todo nos va mejor. Podemos seguir creciendo y aumentando nuestra capacidad de llegar a ustedes. Y además sabemos que les interesa, que es lo más importante. Puedes unirte por YouTube, puedes unirte por Facebook, puedes hacerlo por Instagram, nos puedes seguir por LinkedIn, donde todas las redes sociales y por supuesto por Twitter, donde estamos trabajando todo el tiempo. Así que vamos a eso y vamos a empezar a trabajar. Entonces, con algunas cosas claras, el primer tema. ¿Qué es un container? Todo el mundo habla, ¿no? Es como el sexo de la adolescencia. Todo el mundo habla de esto, pero poca gente hace algo, ¿no es cierto? Acuérdate de tu adolescencia entonces. Entonces, ¿qué es un container? Un container, en realidad una imagen, es un paquete de software listo para ejecutar. Buscarle la vuelta que sea, ponerle lo que quieran, pero es un paquete de software. Es una forma de hacer software diferente. ¿Qué aparece ya en el año 2015? ¿Okay? Hace bastante que está en el mercado. Sí, ¿okay? Siempre fue algo de tema de desarrolladores, pero que ahora nos toca a todos. ¿Por qué es distinto? Porque contiene todo lo que necesita para correr la aplicación. ¿Y eso qué es? El código de la aplicación, ¿de acuerdo? El runtime que requiere para correr, por ejemplo Docker, CRI-O, Containerd, etcétera, etcétera. La biblioteca del sistema y de la aplicación y valores predeterminados. Es decir, que es como una aplicación autocontenida, ¿de acuerdo? Que se hace independiente de las otras aplicaciones dentro del ambiente o del sistema operativo donde están corriendo. ¿Correcto? Entonces, haciéndolo simple para todos los que estén escuchando esto, ¿ok? Para el comercial que lo vende, para el TI, operaciones que tiene que implementar la infraestructura y para el desarrollador. ¿Qué es un container? Haciéndolo simple, un container es una nueva forma de desarrollar programas. Fin de la historia. No le compliquen más, ¿ok? Y como a toda aplicación, más nos pesa a los desarrolladores, ¿de acuerdo? Esa aplicación consume recursos, CPU, RAM, networking, disco y todo lo demás, y eso hay que gestionarlo. O sea, pero desde el punto de vista fundamental, containers es una nueva forma de desarrollo de aplicaciones. ¿Está bien? Ok, vamos a seguir con esto. Entonces, primer evento con esto, así que tranquilo, despacio, lo vamos a hacer despacito. Por supuesto,
Recordá, me escribís si tenés más dudas, nos escribís, lo pones ahí en el formulario, nos consultás en los comentarios del canal, usa el canal de YouTube que estás viendo acá, por ejemplo. Entonces, container, imagen, nueva forma de desarrollar programas, debemos gestionar los recursos para eso. ¿Quién gestiona recursos? Bueno, a nivel de sistema, de infraestructura básica, el recurso, desde el punto de vista de la aplicación, ¿quién lo gestiona? El sistema operativo. Cualquier sistema operativo tradicional, ¿de acuerdo? Que puede ser Windows, Microsoft o Linux, ¿de acuerdo? No hay ningún tipo de problema, ¿ok? Y entre el container, tu aplicación y el sistema operativo, ahora aparece un nuevo pieza de código, que es el runtime, que es la que hace la interfase entre el sistema operativo tradicional y los containers que ahora están programados de forma diferente. ¿Qué es ese runtime? Bueno, puede ser Docker, puede ser Containerd, CRI-O, etcétera, etcétera, que hace justamente esa interfase entre esta nueva forma de programar y nuestros sistemas operativos de propósitos generales que básicamente están esperando otro tipo de aplicaciones para poder utilizar estos containers. Ahora necesitan tener a alguien que haga una especie de traducción, trabajo adicional. Entonces, si lo ves acá abajo, en el diagrama, sin container vos antes tenías el hardware. Para poder instalar el sistema operativo que tenías que poner una serie de piezas de código que eran los drivers, lo cual generaba una dependencia entre el sistema operativo y el hardware, y las aplicaciones. Si no te acordás de esto, clínicas de virtualización 101 en el canal, fíjate y te queda clarísimo, ¿ok? Lo que era la dependencia. Y con containers, para que lo veas más claro todavía, fíjate, mirá que no hay mucha diferencia. Tenés el hardware, los drivers para instalar el sistema operativo, las aplicaciones que ahora tienen dependencias, y entre las aplicaciones, ahí los van a coger, tenemos un motor de container, un runtime, que puede ser otra vez Docker, que es el más conocido, Containerd, CRI-O, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es decir, que si lo mirás bien, hay una pieza de código adicional, que antes no estaba. ¿Ok? Bueno, malo, regular, etcétera, etcétera. No vamos a hacer ningún tipo de concepto ahí, ¿no? Sino que lo que vamos a hacer es básicamente tener en cuenta que hay esa pieza de código que la tenemos que tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces, como vemos en la clínica 101, fíjate en el canal de virtualización, ¿ok? La primera, virtualización 101, que hablábamos de dependencias. Y que yo comentábamos constantemente que un sistema operativo depende del hardware porque tiene que tener una serie de drivers, ¿de acuerdo? Y las aplicaciones dependen del sistema operativo, con lo cual dependen del hardware donde están instaladas por carácter transitivo. ¿Y qué te pasa cuando vos tenés containers? Tenés el mismo tema. ¿Por qué? Porque el sistema operativo siguen siendo los mismos sistemas operativos de siempre, ¿ok? Siguen siendo los mismos sistemas operativos de siempre, es decir, Windows, Linux, etcétera, etcétera. Entonces, hoy el motor de container, CRI-O, Docker, etcétera, etcétera, depende de un sistema operativo tradicional, y todo lo que venimos hablando de virtualización, etcétera, etcétera, sigue aplicando, la independencia del hardware, etcétera. ¿Por qué? Porque el sistema operativo tradicional sigue dependiendo del hardware, cuando lo instalamos directamente sobre el fierro, sobre el hardware. Y si el Docker es parte, está dentro del sistema operativo, mismo paradigma, misma historia, mismo concepto, etcétera, etcétera, etcétera. Van a ver por qué yo traigo esto acá. Entonces, vos fíjate que ahora los containers dependen del motor de container, y el motor de container depende del sistema operativo. El sistema operativo depende de los drivers, por lo cual depende del fierro. O sea que si vos tenés algún tema de migración, etcétera, etcétera, esto no aplica, no funciona bien. En la década del 20 no va a funcionar bien porque nosotros sabemos que hay algo superador, ¿no es cierto? No estamos diciendo que container es malo, solamente estamos diciendo que de la forma tradicional de trabajar con un sistema operativo instalado directamente dentro o sobre un hardware, tenés el tema de toda la vida, que se repite, ustedes saben a lo que voy, que es, atención, la dependencia del hardware. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Qué es lo que debería hacer cualquier tipo inteligente, cualquier tipo de operaciones inteligente? Porque seguramente va a haber alguna dicotomía, algún toma y traga con nuestra gente de desarrollo. Vamos a poner un hipervisor. ¿Y cuál es el mejor hipervisor? Ya sabemos, BFI, SXI. Y ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a instalar un sistema operativo de cualquiera, Windows, Linux, el que tú quieras, Photon, el que sea. Vamos a instalar dentro de una máquina virtual. Ese sistema operativo le vas a habilitar un runtime
de containers, de los que comentamos. Acá te pongo Docker porque ustedes más conocen. Y arriba vamos a la aplicación de container. Y la dependencia ahora de la máquina virtual es hacia el SXI, o sea, el hipervisor. No tenemos una dependencia con el fierro, con lo cual podemos hacer migraciones, H alta, disponibilidad, trabajar en la nube, todo lo que vimos con el concepto de independencia del hardware, que para nosotros, para los que trabajamos sumamente enfocado en lo que es arquitectura, infraestructura del siglo XXI, como algunos, no podemos volver atrás y decir, ok, vamos a instalar todo en un bare metal. Ahí se produce un tema horrendo, ¿no? Más allá de lo que hablamos de la independencia del hardware, la posibilidad de ir a internube, etcétera, etcétera. Y se va a dar una dicotomía, porque evidentemente, lo hablo muchas veces con muchos colegas que te dicen, no, pues más que nada el desarrollador, el container va sobre el sistema operativo directamente sobre el hardware porque así obtengo más velocidad y la performance. No, esta es una discusión que la dimos en los años, principios de la década del 2000. O sea, acá hay que tener muy claro que el papel del hipervisor sigue siendo el mismo, cuando el hipervisor es de esta calidad, ¿no? Otro hipervisor el mismo que tiene cuando tú tienes una aplicación crítica que puede ser un SQL, un Oracle, un SAP HANA, etcétera, etcétera. O sea, la gestión de recursos real la tiene que hacer un hipervisor que está preparado para hacer ese tipo de cosas, no un sistema operativo a propósito general que siempre fue relativamente malo para la gestión de recursos, para obtener toda la característica que hemos hablado de independencia de hardware. Vuelto a recomendar a todos, aquellos que sean desarrolladores y no hayan visto la clínica 101 de hipervirtualización, porque la independencia de hardware es primordial, fundamental e importantísimo también para todo lo que tiene que ver con container, etcétera, etcétera. Bueno, y acá nos vamos acercando a la dicotomía, quizás el punto más importante que existe para la adopción de todo esto. ¿Está? ¿Qué significa esto? Entender cuáles son las zonas de dependencias y qué es lo que nos conviene más. Entonces, en este análisis que vamos a hacer tenemos el hardware, los drivers instalados y vSphere, o SXI, como quieran llamarlo, el sistema operativo dentro de una máquina virtual, el motor de container y el container arriba funcionando. Cualquiera que lo vea así, en este formato, va a decir, ok, mira, la gestión de recursos va a ser, el sistema operativo va a querer gestionar recursos, pero el que realmente gestiona los recursos es el hipervisor. Pero al final del día, mira qué lejos me queda, por decirlo así, el container del recurso. Me queda lejísimo, es decir, que hay muchas interfaces. Y evidentemente, acá se puede dar una dicotomía terriblemente importante, donde el desarrollador te puede decir, no quiero que esté adentro de una máquina virtual porque el hipervisor me agrega mayor cantidad, digamos, de interfase, overhead, como quiera decirlo, y me va a poner latencia en la operación, o sea, vamos a tardar más en ejecutar, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente eso pasa, porque si vos tenés que pasar por más software, eso va a pasar, pero también la independencia del hardware es algo que tenés que traer dentro de la ecuación y que es muy valiosa, más allá de que puedas tener mayor o menor prestación, que es discutible. Tema de la performance. Entonces, acá va a aparecer, o sea, yo lo pongo acá en pantalla como para que todo el mundo, es más, me gustaría que me pongan sus opiniones en los comentarios, nos pongan las opiniones, porque en realidad no estamos en una discusión de decir, ok, te tuerzo el brazo y yo tengo razón, es al contrario. Si alguien te dice, un ciclo de máquina va a tardar más, sí. ¿Por qué? Porque evidentemente vamos a tener que ejecutar, pero vas a tener una mejor gestión de recursos para que esos ciclos de máquina sean más eficientes, lo mismo que el acceso a la memoria, hardware, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gestión de agilidad, multinube, es imponderable. Okay. Hay que ser muy inteligente en este tema. Entonces, acá aparece, en esta dicotomía, los quiero llevar a una cosa sumamente importante, que después de tanto trabajo mental, lo quiero presentar como un nuevo teorema, que de los tantos míos como el teorema de Disneylandia, se va a llamar The Big Bang Theory. ¿No? The Big Bang Theory. Déjenme llegar a esto y a lo mejor nos ponemos todos de acuerdo a lo que quiero ir. Bueno, como ustedes saben, hay una preciosa hamburguesa ahí que no es de ninguna marca en particular. Y si nosotros la desplegamos a la hamburguesa, mal que mal, debe tener todos estos ingredientes o niveles.
Y a veces uno, por lo menos los ancianos como yo, no nos gusta comer una hamburguesa. Todo lo que viene de más me parece como que la lechuga, la cebollita, el ketchup, a mí no, ¿viste? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno siempre busca lo más importante del plato. O sea, que mucha gente, de hecho, le saca la lechuga, le saca la cebolla, termina llevándose el tomate, porque lo que uno quiere realmente, ¿no es cierto?, de la hamburguesa es el pedazo de hamburguesa en el medio, dos lindos, ricos cosos de pan. Hay gente que hasta el pan le saca, pues lo que quiere comer es la hamburguesa, ¿correcto? Y esta es de Big Bang Theory. Es decir, ¿qué corno tiene que ver esto con la infraestructura de container? Fíjate lo que hizo VMware con VFR 7 en adelante. Consideremos que ¿qué hicimos con la hamburguesa? Le fuimos sacando todo lo que no nos servía, porque lo que queríamos era llegar al pedacito de carne. Y vos lo que querés llegar acá es a los recursos. Entonces, qué lindo sería que vos pudieras hacer así con el sistema operativo y ¡yupi! Sacátelo encima, sacarte al motor de container de arriba, ¡tiqui! A la lona y que esto te quedara así o algo así. Entonces, ¿qué hizo VFR con Tanzu? Y acá les presento Tanzu. Donde lo que hizo VMware fue colocar un sustrato que nosotros lo vamos a llamar VFR Bot, que está conformado por ¿dónde? Por lo que vamos a llamar CRX, no importa ya, y vamos a tener un mini sistema operativo que se llama Photon, un iniciador de ese ambiente CRX y directamente tu container. Hiciste un spin-off del sistema operativo del container. O sea, que CRX es un crío, ¿ok? Es básicamente un muy aceitado runtime, ya sobre un muy aceitado kernel que corre todo como parte de la máquina virtual. No tenés sistema operativo completo. No tenés un CRI, no tenés un container runtime completo, sino que está todo embebido como parte del motor de la máquina virtual. O sea que hicimos lo que todo el mundo esperaba. Sacamos todo lo que no nos interesaba de la hamburguesa y no comimos el pedazo de carne. Así que rock and roll. Y esta es de Big Bang Theory, que para mí es el concepto más claro para que ustedes y todos puedan entender cómo se presenta, no containers o Kubernetes, sino como VMware te dice, ok, nosotros vamos a presentar la infraestructura de gestión de containers a nivel data center, con un hipervisor que está pensado para mover container y se saca todo, prácticamente toda esa cosa que está de más, por lo menos por ahora por Linux, porque para Windows todavía tenemos ahí con el modelo anterior, pero nos sacamos encima sistema operativo y nos sacamos de encima prácticamente todo el ambiente de runtime. Y lo embebemos dentro de la infraestructura de gestión de la máquina virtual. Increíble. Es como si hubieses agarrado una hamburguesa, le sacaras todo lo que quisieras no tener y te comieras todo el pedazo de carne. ¿Y por qué de Big Bang Theory? Por ahí con esto vamos a hacer operaciones muy importantes, proyectos de 6 cifras como nos gustan a nosotros y mucho rock and roll, ¿ok? Así que, fíjate lo importante. Entonces, ya entendiste de Big Bang Theory. Si entendiste eso, entendiste todo lo que tenés que saber de container. Vos comercial, la tenés que tener clara. Esa es tu traducción. Sí. Si necesitan esta documentación, siempre la pueden tener en YouTube, en todos los canales, etcétera, etcétera. Y esta información me la pedís, yo te la envío. La Big Bang Theory es totalmente marca registrada acá de 314. Después tenemos otro statement, otra declaración que, por supuesto, no es bueno que el hombre esté solo. Viste eso que decían por ahí en un libro importante de hace unos cuantos milenios. Y entonces tampoco los containers. ¿Por qué? Porque vienen de a muchos. Lo que van a hacer los desarrolladores es empezar a pasar todas esas aplicaciones viejas, monolíticas que tenían antes, a microservicios para ser mucho más eficiente, etcétera, etcétera. Porque esa onda es excelente. El único punto de no contacto es el tema de gestión de recursos que hoy tenemos con los developers. Los developers, container, rock and roll. Pero pensala, no me digas que no hay VM porque ya no hay más VM. Somos un hipervisor para gestión de container. Entonces, los containers vienen de a muchos y uno de los temas que tienen generalmente los desarrolladores es cuando hacen, ¿no es cierto?, en su ambiente de desarrollo, crean los containers, andan fenómeno, andan rápido porque hasta que son fáciles de orquestar porque tienen pocas instancias de esos containers, pero cuando sale a producción la cosa se complica porque necesitas administrar una gran cantidad
de containers que hay que orquestar, etcétera, etcétera. Y para eso Google, hace unos cuantos años atrás, creó una serie de productos, primero Bob y después Kubernetes. Kubernetes es el tercero, o el segundo importante de todo esto, porque es el que justamente orquesta la operación de los containers. Kubernetes es open source, está dentro de la Cloud Foundation, o sea que no hay ningún tema de tema. O sea, podés usarlo totalmente open source como Docker y como CRI-O, como Containerd. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Otra vez, para retomar lo de containers y ahora sumamos a nuestro amigo Kubernetes. Bueno, los containers pueden correr, ya dijimos, dentro de una VM o directamente sobre un host o como en un hipervisor preparado para containers, ¿de acuerdo? Y administrarla uno solito, no sé, 5 o 10, no es muy difícil, porque en realidad generalmente no es como tener poquita máquina virtual y tener un solo host. Evidentemente, para qué vamos a necesitar vCenter y toda la herramienta, ¿no es cierto? Pero cuando esto empieza a crecer, cuando empezás a tener aplicaciones críticas ya pensadas en containers, le querés dar la agilidad que tienen perfectamente los containers, ¿ok? Y otras cuestiones, es realmente pandemonio, porque vas a tener que gestionar un montón de aplicaciones totalmente distribuidas, ¿ok? Containers, en diferentes servidores, con los hipervisores, etcétera, etcétera. También hay otra cosa, vas a querer dar tolerancia a la falla, es decir, que puede ser que se te caiga uno o dos containers que hay que reiniciarlos, o a un servidor o servidores que también hay que reiniciarlos, darle más réplica, balancear carga, ¿ok? Para proveer más capacidad, proveer la conectividad. En la parte de conectividad dentro del container está muy, digamos, bastante desdibujada, hay que prepararla, crearla, etcétera, etcétera. O sea, el networking básicamente tiene un nombre, se llama services, lo mismo que el storage, porque por defecto todos los containers son efímeros, es decir, no guardan cositas adentro de un disco, ¿ok? Hay una serie de cosas interesantes que hay que tener en cuenta. Y para armar toda esta historia, para poder correr toda esta historia, vamos a necesitar una herramienta de orquestación para gestionar este gran número de containers y sus servidores, iniciarlos, gestionar las réplicas, hasta gestionar la cantidad de recursos que necesitan, balanceo de carga, conectividad, almacenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y la plataforma OpenSense que está en el mercado para poder hacer esta gestión es Kubernetes, preparada, creada por Google, desarrollada después de muchas cosas que hizo durante muchos años porque fueron los primarios en microservicios. Quates es open source, lo puedes hacer con un montón de otros productos y es el indicado para gestionar containers, ¿de acuerdo? ¿Ok? Así que Quates o Kubernetes, etcétera, etcétera, es la herramienta de orquestación y que tenés que empezar a tener. Entonces vas a necesitar entender de container, vas a necesitar saber que los vas a tener que orquestar con Kubernetes, ¿ok? Bien, muy bien. ¿Qué es lo que provee? Vamos a dar una vuelta a esto. ¿Qué provee Kubernetes? Bueno, reconocimiento de servicio y balanceo de carga, conectividad, ¿de acuerdo? Orquestación de almacenamiento, automatización de rollbacks y rollouts. Puede venir un desarrollador y dice, ok, tengo la versión 1.0 de la aplicación, ahora hice la 1.2, ¿de acuerdo? Buenísimo. Yo puedo levantar container con la 1.2, reemplazar a los containers que estaban con la 1.0, prácticamente sin pérdida de conectividad. Y de acuerdo, pero puedo también tener una inversa, decir, ok, no anduvo la 1.2 y quiero volver a la 1.0. La primera actividad de pasar de la 1.0 a la 1.2 le vamos a decir rollout, vamos a sacar container. Y el rollback es si tuve un problema con alguna versión, poder volverme atrás. Esa operación también la hace Kubernetes, ¿de acuerdo? Configuración y asignación de recursos. O sea, lo que hace es básicamente definir cuántos recursos se necesitan para que funcione una aplicación a nivel de container, cuántos containers, cuántas réplicas, cuánta memoria, cuánto CPU necesita cada uno de esos containers, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Tolerancia a la falla, generando réplica. Y también toda la parte de gestión de lo que sería password, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero aquí hay un tema muy importante. Un tema que generalmente los colegas se lo olvidan. Kubernetes es un mecanismo para la orquestación. Es el director de orquesta, pero no provee ni el almacenamiento, ni los CPU, ni los servidores, ni la orquestación realmente. Te dice qué es lo que hay que hacer. Es como, piensen que es el director de la orquesta, pero si no tiene a los músicos, evidentemente esto no camina. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que hace Kubernetes define lo que se pretende, de hecho se llama manifiesto, se da lo que se define lo que se llama un
estado ideal, de hecho se hace en un lenguaje muy legible, Camel, etcétera, JSON, define qué se pretende, o sea, esto lo hace ¿quién? El developer y el administrador en conjunto. Define la pieza que quiere tocar, pero la tocan los músicos. No provea ni adopta el mecanismo de configuración, mantenimiento, remediación. No provee login, no pone el monitoreo, no provee el nivel de aplicación, servicio de nivel de aplicación, no provee el mecanismo de asignación de recursos. Tiene que haber algo debajo que haga toda esa actividad. Generalmente puede ser en lo tradicional, servicios bare metal, servidores bare metal con sistemas operativos que puedan trabajar con Kubernetes, etcétera, etcétera, o gestores mucho más eficientes. Entonces, fíjate cómo funciona Kubernetes en un diagrama sencillo. Vas a tener usuarios, ¿no es cierto?, que van a desarrollar aplicaciones como container. Va a haber una gestión de control que está, de alguna manera, preparada o armada, estructurada, a través de una serie de aplicaciones que corren lo que nosotros vamos a llamar el clúster o de supervisión, de administración, de gestión. Por eso le ponemos control de caché. No importa qué es cada cosa, pero bueno, vamos a tener alguna serie de servicios como por ejemplo el Control Manager, el Scheduler, el API Service, el TCD, que estos siempre están, ¿de acuerdo? Esa sería la gestión. Y después vamos a tener nodos de producción donde van a estar corriendo justamente ¿qué? ¿Ok? Pods, que son básicamente, ya veremos, máquinas virtuales, servidores, etcétera, etcétera, que van a ¿qué? Que van a trabajar en cada uno de los pods con una herramienta de conectividad en la gestión y el control y los pods, ¿de acuerdo? Y un lenguaje que es el kubectl. Todo el mundo habla en kubectl, kubectl, ¿ok? Y por supuesto, en cada pod vamos a tener un gestor de ¿qué? Un gestor de runtime. Puede ser Docker, CRI-O, Containerd, etcétera, etcétera. Y va a haber una serie de imágenes. Los containers son aplicaciones que están guardadas en algún tipo de biblioteca, registry, como le dicen la gente de container. Y lo que hace el sistema es decir, ok, necesito crear por ejemplo, de la gestión y control, dice, necesito crear un nuevo container adentro de un pod. Entonces, esa operación va a venir de control hacia cada uno de los nodos de producción. El nodo de producción que le toque hacer ese trabajo lo va a hacer, ¿de acuerdo? Inmediatamente se van a implementar esos nodos en hardware de alguna manera. Entonces, el desarrollador, a través de kubectl, va a generar de alguna manera un entorno de gestión para sus aplicaciones, ¿de acuerdo? Las va a escribir en una serie de manifiestos, de archivos, ¿de acuerdo? A través de un lenguaje, línea de comando, si quiere pensarlo así, que se llama kubectl, kubectl. Se lo va a dirigir a uno de los servicios que corren dentro del clúster de supervisión, que se llama API Server, y el API Server le va a decir a los nodos de producción, ¿no? A ver, una diferencia de servicio de producción, que vayan creando esos containers a partir de las imágenes que tienen esos dispositivos de almacenamiento y con una cierta cantidad de órdenes o descripción de cómo quieren que corran esas aplicaciones, si con una réplica, con dos réplicas conectadas a tal red, de acuerdo, grabando en tal tipo de almacenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Esto cómo funciona para el primer día y para todos ustedes, la cosa tiene una energía. Entonces, ¿dónde van a estar los containers? En los nodos de producción. ¿Dónde va a estar la gestión y control? ¿Dónde está Kubernetes? Corre adentro, por decirlo así, la parte de la inteligencia de Kubernetes. Entonces, a la izquierda tenemos a una implementación Kubernetes tradicional, ¿okay? La parte del clúster de gestión y control, los servidores o hipervisores corriendo arriba de un servidor, corriendo máquinas virtuales que tienen sistema operativo Linux, Windows y adentro básicamente un motor de containers, un runtime de container y las imágenes corriendo. Esto es lo que vos vas a encontrar acá en el diagrama, acá a la izquierda, ¿de acuerdo? El ambiente tradicional de funcionamiento de ¿qué? De Kubernetes. Y por supuesto los usuarios de desarrollo mandando opciones justamente de manifiesto, de definición de cómo cree que corre la aplicación a través de kubectl. ¿Qué es lo que propone VMware? VMware va a implementar
Kubernetes directamente dentro del hipervisor. Por ejemplo, como pueden ver, el kubectl, el kubectl, se va a llamar Spherelet dentro del mismo vSphere. Y el clúster SXI de varios servidores corriendo vSphere va a implementar, por un lado, la gestión y control, o sea, el clúster de supervisión. Y por otro lado, vamos a correr en otros nodos de los servidores directamente los containers como lo vieron antes. ¿Se acuerdan? Con el CRX sin necesidad del sistema operativo, sin necesidad de tener un motor como Docker, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Esta es la implementación interna de vSphere de containers y a la vez Kubernetes. ¿Y cómo se llama? vSphere con Tanzu. Fíjate que se ha simplificado una barbaridad, porque evidentemente ahora todo corre en el mejor hipervisor que existe y como parte del hipervisor, todas las áreas que antes teníamos que configurar. O como nodos corriendo bajo una infraestructura muy mejorada. ¿Ok? O sea que es súper interesante lo que nos está proveyendo VMware con esta avanzada. Por supuesto, otra vez, esta es la idea general y después ustedes van a ir avanzando en los próximos módulos que vamos siguiendo. Bien. Entonces, VMware con Tanzu. ¿Por qué? vSphere con Tanzu transforma a vSphere en una plataforma de Kubernetes nativa. Lo tiene embebido. Integra Kubernetes directamente en vSphere y es la base del portfolio VMware Tanzu. Une vSphere y Kubernetes en el mismo paquete, ¿ok? Ya el hipervisor tuyo es como casi, como diríamos, como Visen, lo hace casi parte del hipervisor. Extiende vSphere a todo tipo de aplicaciones modernas, así que hoy ya los nuevos desarrollos que sean de aplicaciones van a incluir seguramente vSphere, no solamente como una infraestructura virtual, sino como infraestructura proveyendo Kubernetes. Soporta una integración impresionante entre las dos áreas que se pelean más en este tema, que son, por un lado, los administradores de operaciones o de TI, ¿de acuerdo? Y DevOps. Eso, para lograr el rendimiento, vamos a poder todos trabajar en el mismo concierto, entendiendo los detalles, los problemas que tienen cada una de las áreas, ¿de acuerdo? Y las herramientas van a ser la misma. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjate, vSphere, porque es lógico. Si Kubernetes orquesta, pero tenemos que orquestar recursos, ¿quién es el mejor administrador de recursos? vSphere. Entonces vSphere va a proveer dentro del clúster el compute, o sea, el CPU, la RAM, el networking, el almacenamiento, ¿de acuerdo? Lo vamos a orquestar con vCenter, vamos a tener nuestro clúster de supervisión y arriba vamos a tener nuestros vSphere corriendo máquinas virtuales o pods. ¿Por qué puede ser máquinas virtuales o pods? Porque puede seguir corriendo aplicaciones tradicionales sin ningún tipo de problema, o pods, como los que vimos antes, que ya están orientados exclusivamente a correr nada más y nada menos que containers. ¿De acuerdo? Y por supuesto vamos a tener una serie de servidores dentro del clúster, de manera tal que podamos dar mayor cantidad de gestión de recursos, mayor cantidad de disponibilidad, tolerancia a la falla, etcétera, etcétera. Y otra vez lo que les decía, desarrollo de operaciones de TI trabajando sobre el mismo tipo de infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un poco la parte técnica, ¿ok? La parte técnica. ¿Cómo avanzamos con Tanzu? Me pueden decir, de hecho ya me lo han dicho mucha gente, me lo ha dicho gente de operaciones, me lo ha dicho gente de development, me lo ha dicho gente de clientes finales, me lo ha dicho reseller, mismo los distribuidores. Me dice, ¿cómo lo colocamos, cómo lo vendemos, etcétera, etcétera? ¿Cómo empieza un proyecto? Bueno, vSphere con Tanzu se simplificó todavía mucho más a partir de prácticamente el último trimestre del 2020, donde aparece vSphere Update 1 y ya Tanzu, o toda esta idea de containers embebidos, etcétera, etcétera, forman parte de la versión. ¿Ok? Tú puedes comprarlo o no, pero básicamente ya sale con la idea completamente embebida. Entonces el primer tema que aparece con vSphere Update 1, vSphere 7 Update 1, es que vos podés desplegar Tanzu con o sin NSXT, lo cual ya te hace un flaco favor porque la curva de adopción por cuestión de licenciamiento es más corta, es decir, si yo no sé NSX o no tengo plata para comprar NSX, antes no podía trabajar con Tanzu. Sin embargo, ahora basta con que tengas Enterprise Plus, que tengas suite distribuido, que vas a poder trabajar con Tanzu. ¿Ok?
Entonces, vas a poder trabajar con switch distribuido, con servicios de grid, de Tanzu. El servicio de red soporta un balanceador de carga externo, porque como generalmente el balanceador de carga es de NSX, ¿de acuerdo? Cuando estás con NSX, si no tenés que poner uno externo. Tiene servicio de almacenamiento, ¿ok? Estas son las cositas que nos provee Tanzu trabajando con switch distribuido. ¿Qué pasa si tengo NSX? Me acuerdo con Tanzu. Bueno, tengo mejoras, tengo todo, por supuesto, me tenés solamente NSX, switch distribuido, tengo NSXT, Data Center y Security, ¿ok? Seguridad. Tenemos los mismos servicios de grid. Aparece el concepto de pod service, que era el que vimos antes, que tenía todo embebido, que hacíamos un spin-off del sistema operativo y del container, del motor de container. Servicio de red súper mejorado, porque son los de NSXT, de acuerdo, balanceador de carga propio, etcétera, etcétera. Y el servicio de almacenamiento, y agrega también la capacidad de tener un servicio de registry, o sea, mantener las imágenes dentro de un servicio ya que se llama Harbor, que viene incluido dentro de la infraestructura. ¿Ok? Entonces, acá fácil lo ponemos en este pequeño apéndice acá. Bifier contarse usando switch distribuido, no soporta pods, o el servicio de hardware de registro de imágenes incorporado, como cuando tenemos NSXT. Sin embargo, puedes usar un servicio externo. Por ejemplo, puedes poner un hardware externo, puedes poner otro servicio de imagen externo que tú uses constantemente. Y lo mismo con el balanceador de carga. Mucha gente me dice, pero me conviene más lo otro. Bueno, el tema es que es acelerar la adopción. Es decir, que aquellos que quieren empezar y no puedan pagar en NSXT, evidentemente pueden trabajar con esto. Esta es la forma de avanzar más sencillita. ¿De acuerdo? Existen también dos tipos de licenciamiento. Esto es para que todos los que quieran empezar a trabajar lo tengan claro y puedan pedirle sus resellers o el fabricante, etcétera, etcétera, por dónde quieren ir. Y esta es la presencia de ánimo que yo tengo. O sea, que cómo yo avanzaría en un proyecto, ¿no es cierto?, que quiera avanzar de a poquito, ¿de acuerdo?, etcétera, etcétera, que a lo mejor no tiene todo un roadmap claro o no tiene todo el presupuesto. ¿Ok? No significa que sea la única forma de hacerlo. Igual vamos a ver después, segundo módulo que sale ahora después de este, donde van a ver toda la parte justamente de licenciamiento, cómo funciona, quizás un poquito más comercial y para dirigido a aquellos que tienen que definir el proyecto ya no solamente desde el punto de vista técnico. Bueno, durante el tercer trimestre, cuarto trimestre, perdón, de 2020, aparecieron dos versiones de Tanzu que se llaman Basic, la primera, que también, para que lo tengan claro, está orientado básicamente a despliegue on-premise. Es decir, que si vos lo vas a instalar en tu infraestructura dentro de tu data center y no vas a ir a ninguna nube, Basic te puede servir bastante. Incluye las funciones básicas de Tanzu, hardware, que es lo que vimos recién, entrega a nivel de servicio de red, pod to pod. En todo lo que tiene que ver con monitoreo usamos FluentBit o FluentD, ¿de acuerdo? Instalación y operación simplificada. O sea que para arrancar con Kubernetes recontra sobra, o sea, anda bastante bien. Tanzu Basic. Si querés ir un poquito más arriba y querés tener un despliegue on-premise con multicloud, es decir, que a lo mejor tenés una nube híbrida o estás pensando irte a una nube híbrida, ¿qué tiene estándar? Incluye todo lo previsto por Basic y además le mete o le suma gestión de múltiples nubes a través de Mission Control. Tanzu Mission Control te permite gestionar mucho más fácil todo lo que tiene que ver la internube. Administración de ciclo de vida de del clúster de Tanzu, ¿de acuerdo? Tanto en tu infraestructura como en AWS, ciclo de vida, gestión, réplica, etcétera, etcétera. Agregado de política de acceso y de seguridad básica. Estado de carga de trabajo, verificación de compliance, evento, auditoría a través de Grafana y Prometheus, que no lo tenías arriba, ¿ok? Acá lo tenés. Y gestión de respaldo y recuperación a nivel de usuario, ¿ok? Entonces, rápido. ¿Cómo empezamos con Tanzu? Si haces Basic, tenés menos capacidad, digamos, de operatoria. Acá lo tenés todo en pantalla. Y y compras el producto. Si ya tenés VSphere Enterprise Plus, compras el add-on de Tanzu Basic que se licencia por CPU. Todo el clúster por CPU. Y si tenés la posibilidad de licenciar
estándar, porque te permite el presupuesto o porque te permite de alguna manera tu roadmap de que vas a multinube o que te parece importante obtener mayor cantidad de gestión o más parte de observabilidad, respaldo, etcétera, etcétera, y querés ir estándar, que también me parece válido, licenciás por suscripción, o sea, en ambos casos son por suscripción, no son licenciamiento perpetuo, o sea, lo puedes hacer a 1 año, a 3 años, por ejemplo, el licenciamiento por suscripción. Por CPU, te fijas cuántos servidores tenés, y por CPU, y si estás en nube, lo podés hacer igual, pero por core, ¿ok? Todo lo que es licenciamiento igual me pueden preguntar, etcétera, etcétera, o en el próximo módulo que tiene todo un poco más desarrollado todo este tema de licenciamiento, etcétera, etcétera. Entonces, wrap up, vamos a cerrar todo esto como para que quede claro. ¿Qué es un container? Un container es una forma de nuevo desarrollar programas mejor, mucho más acelerado, todo lo bueno que tiene containers, hay mucha literatura. Pero para tener muchos containers los tengo que orquestar. Para poderlos orquestar tengo que usar Kubernetes, que es básicamente una iniciativa para orquestación de ambiente de multiservicios, container, totalmente aceptado por el mercado, es el líder del mercado, ¿de acuerdo? Con lo cual, Kubernetes es necesario. ¿Qué agrega VMware? VMware nos está dando una nueva percepción de su offering, de su portfolio, incorporando containers y Kubernetes, o sea, su gestión, dentro del hipervisor. De alguna manera, simplificando mucho la creación de containers, porque ya tenemos un nuevo concepto de máquina virtual donde ya incluye un sistema operativo preparado para containers y que ya tiene un motor, que lo vimos en ese concepto de vFR Pod. Y también embebe o incorpora dentro del hipervisor toda la gestión de Kubernetes. ¿Esto cómo se llama? A partir del último trimestre de 2020, vFR con Tanzu, y las dos formas más simples de integrar es Basic y estándar, que lo vimos acá. Si alguno ya tenía VMware Cloud Foundation, excelente por él, también le sirve y lo vamos a ver en el próximo módulo. Entonces, espero que les haya servido. El wrap up de todo el tema es por supuesto, todas las simplificaciones a veces son un poquito livianas o malas. Para algunos ingenieros les va a parecer que fue demasiado simple, para otros fue demasiado difícil. Por supuesto, siempre tienen la opción de registrarse al canal, llenar el formulario, escanear y mandarnos en el formulario todas sus preguntas, consultas, etcétera, etcétera. Recuerden que si se asisten al canal, se suscriben a los canales y se mandan el formulario, van a recibir información extra, invitaciones a webinar, etcétera, etcétera, que vamos a estar realizando. ¿Está bien? Así que lo seguimos viendo, vamos a seguir trabajando en esto cada vez más fuerte. El próximo módulo tiene que ver con todo lo que es el licenciamiento, la parte comercial, desarrollo de proyectos, etcétera, etcétera, y después vamos a hacer una serie de módulos de implementación. Así que bueno, espero les haya servido. 314 Industrias, soy Borel Núñez, les mando un abrazo grande, sigan para adelante y como siempre les digo, apagá la tele y